Bien, continuemos desde donde lo dejamos. Bien, el capítulo 3 en japonés se llama El especialista aparece. Y en latino fue El misterioso especialista de Akina. Y sinceramente me parece que quedó bien. Sinceramente. Bunta le dice a Ikitani que sí va a concurrir con ellos el sábado. Por lo tanto, Ikitani se emociona, pero como está enyesado, se lastima. Entonces Bunta dice, oye, no te mueras. Pero en latino dice... ¡Ello me duele! ¿Estás bien? Bunta dice que Ikitani tenía una venda de yeso. Cosa que no tiene sentido porque se nota por el dibujo que Ikitani tiene una venda, no es un yeso. Esta mañana fue a verme otra vez con su venda de yeso y me pidió que yo... Ryosuke dice que va a participar en la carrera del sábado. Creo que yo también participaré en la carrera de mañana. Menudo mentiroso porque lo único que va a hacer es ver la carrera, no participar. Maldito vende humo. Ikitani le dice a Bunta que la reunión empieza a las 8 y la carrera empieza a las 10. La reunión empieza a partir de las 8, pero la carrera será hasta las 10. Pero está mal, en el original dice que la vuelta amistosa empieza a las 9, o sea la reunión, y la carrera recién a las 10. Pero bueno, pudieron haber hecho que a las 8 se reunían y a las 9 hacían el resto, etc. Cuando Natsuki está con el tipo de Mercedes, la frase de eres un pervertido por parte de ella es eliminada. Modeladas. ¡Qué extraño! Tú ya me has visto modelar varios. Como ya dije, está censurado. Unos minutos más adelante, una frase de Itsuki es cambiada por una que a mí sinceramente me da mucha gracia. ¡Ese es alguien que yo conozco! ¡Es bonita, enana, fea, alta, gorda, flaca! Es muy bonita. En el original dice, ¿tiene buenos melones? A mí sinceramente me causa mucha gracia. Cuando ya están en la esquina, Kenji dice... ¡Escucho el ruido del Lotari! Pero está mal, debería decir que ahí vienen los soles rojos. Bueno, supongo que quería hacer un toque más específico. O eso lo veo. Ahí cuando los hermanos Takahashi están entrenando, uno de los espectadores llama al FD3S de Keisuke como FD30. ¡Oh, ahí viene! ¡Es el FD30 de Keisuke! Ni FD30, no, FD30. Que los dos están mal, pero un poco de coherencia, por favor. Recordemos que los números se dicen juntos, no separados. Es un error más leve que pasa después de lo anterior. Que es que un espectador, en vez de decir ahí viene Ryosuke Takahashi, dice qué rápido está corriendo. ¡Qué rápido está corriendo! Es un error mínimo, pero lo cuento. A ver, unas cosas que arreglaron. En el capítulo 3, cuando Ikitani va por segunda vez a la tienda de Bunta, ahora sí pide algo coherente con el negocio, que es pedir queso, cuando la anterior vez pidió leche. Disculpe, quiero queso. Después, el apellido de Takumi, que ya será pronunciado como Fujiwara o Fujiyara, ahora se retractaron y lo pronunciaron bien, como Fujiwara. Estoy aquí, señor Fujiwara. Pero un minuto después, pero literalmente un minuto después, lo vuelven a decir mal. Por favor, señor Fujiwara. Por último, el halago de los espectadores tiene cero emoción, pero cero emoción. ¡Maravilloso! Aunque te acerquen mucho, no chocan. Esta es la famosa derrapada paralela. Bien, pasamos al capítulo 4, que en latino se llamó La batalla comienza, y en latino fue... Hoy presentamos la carrera en Akina. La presión del turbo. Está bien, pero no sé a qué viene el poner siempre Akina en el título. Podrían haber puesto que empezó la carrera y ya está. Ikitani le dice a Kenji, pon tus huevos en esto. Pero en latino fue cambiado a... Vamos, tú puedes hacerlo. ¡Vamos, tú puedes hacerlo!
que es básicamente lo mismo, pero siendo más formal, supondría. Poco después llega el 86 Aquina, entonces se le es avisado a la muchachada que está ahí en la cima. Entonces Iketani le pregunta al que estaba haciendo el conteo que pregunte qué auto era. Y el que está haciendo el conteo pregunta de qué marca era el auto. Espera, primero hazme el favor de preguntarle qué auto era. ¿Ah? ¿Recuerdas si lograste ver la marca del auto? En primera está mal porque hay millones de autos Toyota. Si decís, ah mira, viene un Toyota, ¿cómo vas a saber que es el de Takumi? Y en segunda, deberías preguntar el modelo del auto, no la marca. Y lo peor es que después, el que está en la meta dice que vio un Toreno 8. Creo que era un vehículo con sistema de faros ocultos. Creo que era un Toreno 8. Ni Toreno 86, ni 86 a secas, no. Toreno 8. Aparte de decir mal el nombre del auto, se está contradiciendo porque el tipo del conteo le pidió la marca del auto, no el modelo. Entonces, ¿qué lógica hay acá? Y después de esto viene una de esas cagadas que, por Dios, Keisuke dice: Todavía no cuentes. Espera hasta que llegue el 86. Este 300ZX no es mi enemigo real, el que viene... Exactamente. Kenji no tiene un 180SX. Tiene un 300ZX. Auto que estoy completamente seguro de que no existe. Y si existe, no sería de los 90s. Ahora estamos con Nakasato, que empieza a hablar sobre el tema de las auras de los corredores. Cosa que en el first stage no tiene mucha relevancia, pero sí tendrá más relevancia para lo que es el second stage en adelante. Pero en latino esto fue removido. No que quitaron el diálogo, sino que modificaron el diálogo. Sino que Nakasato ahora diga que los corredores tienen pericia, sea lo que sea eso. Un auto manejado por un corredor que ha llegado al nivel de guiar su auto como si fuera su mano o su pie tiene mucha pericia. También menciona que Ryosuke tuvo una carrera anterior a esta. Por ejemplo, la carrera de Ryosuke Takahashi tiene un estilo marcado. Pero está mal, Ryosuke no corrió en ningún momento. Lo único que ha hecho es entrenar. Claro que tuvo carreras antes, pero no carreras que hayamos visto. Y también digo esto porque ni siquiera en el japonés menciona que Ryosuke haya corrido antes. Y después de esto, de la nada, Nakasato menciona el aura del 86. Ese 86 tenía un aura muy fuerte. Pero no tiene sentido con lo que acaba de decir, porque había dicho que los corredores tenían pericia, no un aura. Entonces, ¿en qué quedamos? A ver, le voy a dejar todas estas escenas, pero con subtítulos para que vean qué es lo que dice exactamente Nakasato. Porque parece que en esta escena ni siquiera los traductores sabían qué era lo que quería decir. 自分の車を手足のように操る域に達した走り屋の車にはオーラが漂う。高橋良介の走りには強いオーラが漂う。弟圭介はまだ弱い。だが今の86には強いオーラが出ていた。Es que es así de simple. No sé por qué se les metió eso de poner lo de la pericia, lo de que después es aura, lo de la primera carrera de Ryosuke. ¿Qué les costaba decir eso? Un corredor que maneja bien tiene una gran aura, que la de Ryosuke es una aura grande, que la de Keisuke es una aura media y que el 86 tiene una aura gigante. La censura de este doblaje también va hacia los insultos. Por lo tanto no verás a Keisuke diciendo mierda durante su carrera. Porque durante su carrera el chabón dice mierda como 3 veces. Bueno, la primera vez fue censurada, se quitó el audio. No lo cambió por otra cosa, lo dejaron silenciado. ¿Qué sucede? Me estaré volviendo loco. Y después viene una escena en la cual llaman pista de patinaje a una curva. Estoy en la recta que está frente a la pista de patinaje. Acaban de pasar los dos. Y yo en principio esto lo tenía como un error. Pero revisé el material original y está bien.
Me explico. No están llamando pista de patinaje a la curva, sino que a la recta. ¿Y por qué llaman pista de patinaje a la recta? Fácil, porque esa recta tiene como una intersección que da hacia una pista de patinaje que está cerca al lugar. Es más, si buscas en Google Maps el Monte Aquina en la vida real, ves que esa misma recta lleva a una pista de patinaje. Por eso que a esa recta se la llama pista de patinaje. El tipo de walkie talkie dice: Aquina es muy rápida. El 8-6 está rozando el FD. Aquina es increíblemente rápida. O sea, está diciendo que la montaña es rápida, cuando debería decir que el 8-6 de Aquina es rápido. Más adelante Kitani dice: me puse nervioso. ¡Ay, me puse nervioso! Cuando debería decir que se le puso la piel de gallina, pero no sé, para mí que está mal. Y terminando el capítulo, Takumi se pregunta: El punto es dónde podré lograrlo. En este tramo es imposible. Vienen 5 curvas consecutivas. y eso está mal, porque Takumi ya sabía desde un principio en dónde iba a adelantar a Keisuke, ya que las 5 curvas consecutivas, que en realidad son 4, siempre han sido su última carta en el juego. Ahora cosas que arreglaron en el capítulo 4. Ya dije que las groserías fueron censuradas. Ahora sí puedo decir que legítimamente dijeron una grosería. Y es que en el capítulo 4 Keisuke dice diablos. Diablos. Que reemplazaría a mierda, así que... Otros errores del capítulo 4. La palabra panda trueno no existe en este doblaje. Siempre buscarán la manera de decir otra cosa, como blanco y negro o bicolor. ¿De qué color era ese 8-6? ¿Por qué me preguntan algo tan insignificante? Era bicolor. Blanco y negro. その86何色ださっきからなんでそんなこと聞くんだ。白黒だったよ。パンダトレノだ。 Por último, este es un error de modulación, que por más que lo escuche una y otra vez, no entiende lo que está diciendo este espectador. ¡Vaya, qué entrada! Parece que lo básico de 8-6 es el acceso. En un principio yo creí que decía, parece que lo bate el 8-6 es el acceso. Entonces a ver qué mierda se refiere con eso. Pero después cuando iba terminando el primer stage, vi que alguien decía algo parecido a eso, y ahí saqué lo que decía. Lo que está diciendo este espectador es: la clave del 8-6 es el acceso. Parece que lo básico de 8-6 es el acceso. Con acceso se está refiriendo a la entrada a las curvas. ¡Con la mierda! Andate a llamar acceso a entrar a una curva. Bien, seguimos con el capítulo 5. Que en japonés fue el duelo concluye. Y en latino fue... Presentamos el ganador. Ambos transmiten el mensaje de que ya terminó la carrera, así que está bien. ¿Recuerdan que dije que Keisuke decía mierda 3 veces durante su carrera? Bueno, la primera fue cambiada a diablos. La segunda fue eliminada. ¿Y qué dicen en la tercera? Vaya. Es que no puedo evitar reír por cómo dice. Vaya. Actuación 10 de 10, señores. El capítulo 5 empieza con una duda que tengo. Y es que Keisuke dice que el segundo turbo está fallando. ¿Qué es lo que sucede? Siento mi FD muy lento el día de hoy. ¿Estará descompuesto mi segundo turbo? Y estoy seguro de que está mal. ¿Por qué? Ya que el turbo está conformado por turbinas. En este caso el turbo de Keisuke tiene 2 turbinas, por lo tanto está fallando la segunda. No es que Keisuke tiene 2 turbos, sino que tiene 2 turbinas que conforman un solo turbo. Pero de eso no estoy seguro, así que me gustaría que alguien que sepa ya más de mecánica me lo confirme. Ya cuando terminó la carrera, Keisuke dice que le enoja el solo recordar el cómo fue adelantado. Siento furia de solo recordarlo.
pero ya por la cara que tiene está mal. Lo que en realidad dice es que tiene miedo de solo recordarlo. Takumi dice que los autos son aburridos. Los autos son tan aburridos. Pero en realidad debería decir que los autos son interesantes. Está mal por dos razones. Aparte de que no es así en el original, con todo lo que dijo anteriormente de que son divertidos y esas cosas, no cuadra que concluya que los autos sean aburridos. Ayer sentí algo extraño. Repentinamente el auto que estaba enfrente se me acercó y cuando me di cuenta, me estaba persiguiendo con emoción. Jamás pensé que conducir un vehículo fuera tan divertido. Pero el día de hoy también me siento muy bien por estar conduciendo con Natsuki a mi lado. Los autos son tan aburridos. Es simple lógica. Bien, el término GTR no se va a mencionar durante los primeros capítulos de este doblaje. Que por cierto GTR es Gran Turismo Racer. Bueno, nunca se lo va a mencionar. Solo dirán R32 o 32 o auto. Que está bien, pero no deja de ser un error. Y así terminamos un poco con los errores del capítulo 5. Otros errores del capítulo 5. Lo siguiente es una cagada. Porque literal, se supone que Keisuke en esta escena debería decir ahí en su mente por qué el 86 no está frenando. Pero en latino, Keisuke no está pensando. Todo lo dice un espectador random. La salida de los dos es muy pareja. El FD ya se movió hacia afuera y el 86 es una curva. Sin embargo, no baja la velocidad. ¿Qué estará pensando? ¿Por qué? ¿Acaso el actor de Keisuke cobraba mucho? Les cobró el doble por grabar una frase de 3 segundos. Capítulo 6 en japonés se llamó Un nuevo retador y en latino fue Presentamos el nuevo rival. Y es exactamente lo mismo, así que está bien. Por cierto, el narrador la regoza cuando dice el título. Presentamos el nuevo rival. Takumi lleva a Iketani a manejar. Iketani piensa en que va a ver cómo maneja Takumi para después robarle la técnica y poder usarla a él. Pero en latino se lo cambia que va a aprender su técnica. Compararé la diferencia entre su forma de conducir y la mía y aprenderé. Pero dice como que de verdad va a aprender, así que... ¡Ja! A aprender su técnica. Claro que sí, campeón. Más adelante, Ryosuke, en vez de decir FR, que es tracción trasera, dice RF. Bueno, ese es el destino del RF. Tiene que mostrar su poder utilizando solo las llantas traseras. No sé si se equivocó el actor o el traductor, pero quedó RF. El de la remera roja, que es el que hace el conteo en la primera carrera, dice sistema ASATE, en vez de decir sistema ATESA. Seguramente con el sistema ASATE ETS podría... Pero tranquilos, que capítulos después, cuando se lo vuelva a mencionar, lo dicen bien. Y el último error es la mayor parte del diálogo final de Nakasato fue cambiado por otras cosas que no tienen nada que ver. Son rivales. Lo que busco es una carrera en la que pueda utilizar mis tácticas y la capacidad de mi vehículo. Aparece 86 de Akina. 近頃流行りの目立つだけのドリフト遊びは俺の趣味じゃねえ。グリップでガンガン攻めて頭の中が真っ白になるようなギリギリのバトルでなきゃ俺はダメだ。出てこい、Akina no 86。 Ahora, cosas que arreglaron en este capítulo. Y es que por fin dejan de decir 1-3. Por fin dicen S13 como se debe. Y es más, te lo confirman porque después en el capítulo 11 lo vuelven a llamar S13. Por lo tanto, queda así para toda la vida. Pero el Takeshi que yo conozco conduce un auto S13. S13. ¡Lo dijo, señores! Adiós, 1-3. Hola, S13. Otros errores de el capítulo 6. El que Hideo Nakasato en el flashback fue eliminado.
El pensamiento de Ketani durante la primera derrapada de Takumi es eliminado. Y hasta acá los horrores por hoy. El anterior video llegó a 20 likes directamente en 11 horas. Así que voy a pedir una suba más alta, así tengo un poco más de tiempo para descansar. 50 likes. Este video llega a 50 likes y se sube la próxima parte. Ahora sí, hasta la próxima.